Dios les bendiga, somos el Ministerio Proyecto Vida. Descubre la Biblia. En hebreo la palabra devarim significa palabras. La palabra davar se tiene una gran conexión y antecedente con el pensamiento hebreo. Por eso es importante volver a las raíces hebreas, al estudio de la Torá, de los escritos originales. De manera que pensando como el apóstol Juan, el judío discípulo de Yahshua, podemos conceptualizar el primer versículo de este capítulo. Vamos a ver lo que dice Juan. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Vemos que existe un término que se utiliza mucho en los Targumim. En estos Targumim, o un Targum, originalmente era una traducción del arameo. ¿Sí? Se traducía al arameo de la Biblia hebrea, producida o recopilada en el antiguo Israel y Babilonia desde el periodo del Segundo Templo hasta comienzos de la Edad Media, finales del primer milenio. Targum también significa interpretación, además de traducción, que es la palabra memra. Esta se puede traducir como la palabra y se le dan atributos personales, es decir, atributos independientes de Dios como creador de todas las cosas. Al término memra se le da la connotación del mediador como intermediario entre Padre y la creación, como cuando Dios a la hora de manifestarse lo hace a través de su memra, de su palabra. Como podemos ver desde esta perspectiva, el concepto era bastante conocido en la cultura hebrea como para el apóstol Juan. Solo así podemos ver que él nunca utilizó términos griegos, sino términos conocidos en su cultura. En aquella época era bien sabido que no era Dios quien directamente hacía las cosas, sino a través de un mediador. De este tema se habla en el estudio de los Hebreos capítulo 1, en donde vemos al Padre de toda la creación, donde vemos al Padre de todas las cosas a través de un mediador. Y de eso justamente de lo que nos está hablando el apóstol Juan. Entonces deducimos que no son doctrinas que inventaron las teologías cristianas de lo que estamos hablando, sino que eran conceptos que ya manejaba el pueblo judío antes, o desde antes que naciera Yahshua. En los escritos de hace 2000 años, a Dios se le conoce como Insof, que es indescriptible, que es también espíritu, y se enseña que tiene un hijo que habita con él desde la eternidad, y al hijo se le conoce de varias maneras. Vamos a ver la primera, Malach Yahweh, el mensajero de Dios o ángel de Dios. Melech, rey o gobernante de parte de Dios. Segundo, la palabra el davar en hebreo. La palabra que en hebreo es davar, el davar. 3. Menra, que es palabra en arameo. 4. La diestra del Señor. 5. Metatron. 6. Sar Hapanim, ministro príncipe del rostro, príncipe que manifiesta la apariencia de Yahweh. 7. Adam Kapmon, Adán primero, o el primer Adán. 8. El hombre de arriba. 9. Yahweh Akatam, Dios pequeño. Yahweh Agadol, el Dios grande. 10. Hijo del hombre. Al conocer esta perspectiva judía ya no tenemos ningún problema para entender a lo que se refiere el apóstol Juan con la palabra verbo, según nuestras Biblias de la versión Reina Valera 1960. Es a la palabra el menra de Dios. En esta circunstancia podemos ver que para los judíos primitivos no había problema en entender que Dios tiene a un mediador, con un aspecto que siempre fue bien conocido por el pueblo judío.
Hay escritos judíos que hablan de este tema, aunque muchos de estos escritos fueron ocultos o destruidos por los conflictos que se generaron alrededor de quienes los podían encontrar o ponerlos por obra. Muchos trataron de imponer la cultura griega a los judíos e impedir que se realizaran las fiestas de Shabbat, es decir, trató de erradicar los aspectos muy esenciales de la identidad de los judíos, todo con el fin de asimilarlos. Hubo un grupo de la familia sacerdotal llamada los Maquiaveos que se rebelaron a los griegos, desatándose una guerra entre ambos, en la que milagrosamente los judíos ganaron. Ellos defendieron el templo de Jerusalén. Actualmente se celebra una fiesta llamada Hanukkah en el mes de diciembre, en recuerdo de aquella guerra. Por esa razón, en la época de Yahshua, todo lo relacionado con la cultura griega y los conceptos de la misma eran completamente rechazados por el pueblo judío. Roma fue quien conquistó a los griegos militarmente, pero los romanos tomaron la cultura griega, la hicieron suya y la quisieron imponer, de manera que es ese pensamiento griego el que rechazaban los judíos observantes en ese tiempo, quienes querían mantener su fe. En ese sentido era obvio que el apóstol Juan, así como todos los apóstoles de Yahshua, siempre enseñaron y hablaron en pro de la cultura hebrea, jamás a favor de la cultura griega. La distorsión de los conceptos originales se da por parte de la cultura griega al tratar de acomodar aspectos e ideas de la cultura griega, cambiando los conceptos que en esencia no tienen nada que ver con la cultura judía. Tal es el caso del nombre de Yahshua y todo lo que implica su nombre, su verdadero nombre, el cual es cambiado por el nombre de Jesús, que por supuesto resulta que no es el nombre del Hijo de Dios de Israel. Otro concepto distorsionado tiene que ver con el concepto de Mesías y todo lo que implica el origen desde la cultura hebrea, término que es cambiado por la cultura griega por el nombre de Cristo, y así infinidad de conceptos tan importantes que fueron distorsionados en aras de asimilación y el sincretismo religioso que tanto daño han hecho a quienes quieren conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Debemos dejar muy en claro que es un grave error tratar de entender la fe hebrea de los apóstoles de un contexto griego. No debemos confundirnos en este tiempo pensando, ahora cómo le digo al Señor, Yeshua o Jesús. Tenemos que estudiar, entender y aplicar. Lo que debemos hacer siempre tratar de estudiar a los profetas, los apóstoles, de acuerdo a los conceptos hebreos, porque todos ellos lo fueron. No formaron parte de la cultura griega. Lo que debemos hacer es escudriñar los conceptos hebreos que se utilizaron para traducir lo que hoy vemos en nuestras Biblias, las cuales son consecuencia de la traducción de las traducciones, porque vienen traducciones de traducciones, lo que por supuesto ocasiona que se pierda el conocimiento de los conceptos originales. Una vez que encontramos la equivalencia de los conceptos hebreos, entonces encontramos la correlación de todo el contexto de los libros que conforman el Tanakh, que es el antiguo pacto. Solo así encontraremos la unificación del mensaje y entenderemos de qué se trata, o vamos a darnos cuenta claramente que se trata de un solo mensaje, establecido por un solo Dios y anunciado por hombres de una sola cultura, de una sola fe, que es la fe hebrea. Que Dios les bendiga. Shalom.